corresponde presentar una ponencia que hemos denominado el PCB y la vigencia del Partido Leninista, sustentada fundamentalmente en la propia experiencia de nuestro partido a lo largo de sus 86 años de vida, y que vamos a exponer de manera inmediata. Dice así: el PCB y la vigencia del Partido Leninista. Entre las principales contribuciones de Lenin a la ciencia revolucionaria, junto a sus estudios de economía política en el desarrollo del capitalismo en Rusia en 1899 y el imperialismo, fase superior del capitalismo en 1917, entre otras, y en la filosofía con el materialismo y empiriocriticismo 1909, sus extraordinarios aportes a la formulación de la estrategia y la táctica para la toma del poder, con la alianza de obreros, campesinos y soldados, magistralmente expuestas en las tesis de abril de 1917, y al lado de sus investigaciones sobre la naturaleza y carácter del aparato del Estado, particularmente en el Estado y la Revolución 1917, destaca su aporte a la definición de los perfiles, principios de organización, normas internas de funcionamiento y formas de acción del Partido Revolucionario como instrumento destinado a la realización práctica de los propósitos enunciados por la teoría marxista, especialmente en Qué hacer, 1902, y Un paso adelante, 2 pasos atrás, 1904. Pero este último asunto, de capital importancia dentro del cuerpo del leninismo, es también, tal vez, uno de sus elementos más discutidos y polémicos, casi desde el propio momento de su origen, y uno de los que más divergencias han causado entre diversas corrientes y organizaciones que se identifican como marxistas. No han sido pocas las oportunidades en que grupos y tendencias de orientación marxistas, en cuanto a la concepción científica materialista de la transformación del mundo, de las leyes del desarrollo de la sociedad, la naturaleza y el pensamiento, y en cuanto al análisis en abstracto de la cuestión de clases, han diferido de manera profunda en cuanto al enfoque teórico y práctico de cómo debe funcionar y ser organizado el Partido Revolucionario. Desde la formación de la Tercera Internacional en 1919 y con el establecimiento de su segundo Congreso en 1920 de los criterios leninistas de organización, las 21 condiciones como requisito para la misión de los diferentes partidos nacionales como miembros seccionales del Comintern, la discusión mundial al respecto no ha cesado. Una y otra vez se ha argumentado a favor y en contra de la pertinencia y validez del modelo de partido leninista, comprobadamente eficaz para la lucha política en condiciones de clandestinidad y para la acción revolucionaria por la vía insurreccional, pero, según algunas opiniones, inapropiado en circunstancias de lucha política legal y abierta cuando no está planteada la insurrección. En el contexto de esta discusión, ciertas organizaciones de diversos países han optado por abandonar parcial o totalmente el modelo leninista de partido y han experimentado con formas organizacionales alternativas, aparentemente más propicias para la democracia interna o supuestamente más favorables para la acción amplia de masas. Pero según nuestra percepción, la historia ha demostrado que en general quienes toman tal decisión inician un proceso de degeneración que los llevará poco más tarde a abandonar también todo el leninismo, luego el marxismo y por último cualquier pretensión genuinamente revolucionaria. En criterio del PCB, y así lo hemos sostenido contra viento y marea por décadas frente a las variadas oleadas de intento de lenización que ha vivido nuestro partido a lo largo de su historia, el modelo leninista del partido de nuevo tipo sigue teniendo plena vigencia en cualquiera condiciones. En este sentido, se resolvieron las controversias internas que hemos vivido ya desde nuestra primera conferencia nacional en agosto de 1937, oportunidad en que se confrontaron quienes defendían la necesidad de dotar al partido de estructura orgánica propia y dar la cara como organización proletaria con independencia de programa y acción, y quienes propusieron sin éxito
abortar la formación del partido y disolverlo dentro de las organizaciones políticas liberal burguesas y pequeño burguesas de la época. De nuevo nos manifestamos en el mismo sentido cuando en 1946 y 1948 nuestros primero y segundo congresos nacionales resolvieron condenar el frauderismo y la colaboración de clases y ratificaron el perfil leninista de nuestro partido. Igual resultado arrojaron los agudos debates que tuvimos desde mediados de la década de 1960 hasta 1971, cuando nuestro cuarto Congreso Nacional zanjó una vez más la cuestión, favoreciendo el modelo leninista de organización y derrotando los intentos de desnaturalizar nuestro partido con la introducción de ciertos elementos de lo que poco más tarde sería conocido en el mundo como eurocomunismo. Y por último, tal fue también la conclusión principal de nuestro 13º Congreso Nacional Extraordinario, realizado en marzo del 2007, en circunstancias en que se había planteado la disolución del PSB y su fusión dentro de otro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, que comenzaba por esa fecha a ser construido bajo el liderazgo del presidente Hugo Chávez. Ese Congreso Extraordinario, el 13 Congreso, aprobó la tesis sobre el Partido de la Revolución, documento que expone con precisión la concepción del partido que sostenemos las y los comunistas venezolanos. Un partido marxista-leninista, con clara definición clasista, con la identidad ideológica, con la ideología y el programa propios de la clase obrera, consecuente con el internacionalismo proletario, con una dirección colectiva y una vida interna emanada de los principios del centralismo democrático y con independencia absoluta frente a la burguesía y su instrumento, el Estado burgués. Gracias, camarada. Pensé que estaba leyendo muy lento. Me dicen que no. Entonces debo hacerlo más lento. Yo ya pensaba que lo estaba haciendo lento, pero... Gracias, camarada. Es la orientación del equipo de traducción y debemos tenerlos en cuenta y tenerlas en cuenta, porque de lo contrario no pueden cumplir con su responsabilidad y no se logra el objetivo. Entonces, semejante definición del Partido Revolucionario era y es incompatible con la propuesta que se habían hecho para la construcción del PSUV, el cual se prefiguraba desde el principio como una organización policlasista, con fuerte influencia de la pequeña burguesía y el funcionariado estatal, sin apego alguno al centralismo democrático, sin mecanismos permanentes de dirección colectiva y sin perfil ideológico definido. Por ello, el 13º Congreso aprobó además una resolución política que distinguía entre la necesidad de avanzar junto al presidente Chávez y su nuevo partido y otras fuerzas en la construcción de un frente amplio para desarrollar la lucha antiimperialista actualmente en curso en nuestro país, y la necesidad paralela y simultánea de fortalecer y desarrollar un partido sólida y genuinamente clasista como instrumento para la tarea de construcción socialista. Así como para alcanzar dice esa resolución política del 13º Congreso de nuestro partido, lo siguiente, citamos: así como para alcanzar la victoria en la lucha antiimperialista se requiere de la más amplia unidad de las fuerzas políticas y sociales a nivel nacional, continental y mundial, el avance de ese socialismo demanda simultáneamente la construcción de un partido revolucionario que agrupe a las y los cuadros que expresan las posiciones más consecuentes con las clases y capas sociales históricamente comprometidas con la revolución y el socialismo. Un partido que se constituya en la vanguardia ideológica, política y orgánica, que dirija organizada, colectiva y cohesionadamente el esfuerzo creador de las masas para destruir el Estado capitalista y asumir las tareas de construcción del poder popular. Un partido que propugne valores, principios y conductas dirigidas a superar la hegemonía cultural burguesa dominante.
Esta organización política debe expresar en su teoría y en su práctica social las tradiciones históricas y de lucha de nuestro pueblo, de profunda raíz bolivariana, así como el marxismo-leninismo aplicado a las condiciones más concretas de nuestra patria. 13º Congreso Nacional Extraordinario del PCB, resolución política. Ahora bien, el desarrollo de la dinámica de confrontación social y política en Venezuela en los últimos años, de evidentes deformaciones tanto en las esferas de la economía y la política, como en general en diversos aspectos de la vida nacional, en correspondencia con el predominio creciente de corrientes reformistas en el conjunto de la sociedad y en la dirección del PSUV, la profundización de la lucha de clases y el agravamiento de las confrontaciones políticas por el poder, el fortalecimiento de tendencias fascistas al servicio de la ultraderecha proimperialista, las amenazas crecientes del imperialismo norteamericano europeo contra Latinoamérica toda y particularmente hacia Venezuela, nos obligan a volver una vez más sobre el tema del Partido de la Revolución. Esa debilidad, la ausencia del partido de clase genuinamente revolucionario ejerciendo la dirección, según nuestra apreciación, la causa primigenia del estado actual, de estancamiento y tendencia al retroceso en general de los procesos reformistas progresistas en el continente latinoamericano caribeño. Desde el propio inicio del proceso bolivariano, en 1998, el PCB planteó la necesidad histórica, social y política de construir un poderoso instrumento revolucionario de carácter unitario, dotado de un programa y una dirección colectiva capaz de ejercer el liderazgo de la revolución bolivariana. En el 13º Congreso Nacional Extraordinario, ya señalado, y con creciente insistencia desde nuestro 14 Congreso Nacional concluido en agosto del 2011, hemos venido alertando acerca del rumbo previsible de la lucha de clases nacional e internacional en el marco de la profundización de la crisis general del sistema capitalista mundial en su fase imperialista y su impacto demoledor en la sociedad capitalista dependiente venezolana y su modelo de acumulación extractivista rentista. Dicha crisis produciría, como en efecto acontece, el desgaste del apoyo popular al gobierno bolivariano, cuyas decisiones, al no profundizar las transformaciones económicas, sociales y políticas ya maduras en la sociedad venezolana, permite o facilita la acción de la burguesía y de los monopolios transnacionales en contra de los genuinos intereses estratégicos de la clase trabajadora y de la nación venezolana, de las prácticas antisindicales, del nacimiento y crecimiento de nuevas capas burguesas cada vez más parasitarias y corruptas. El diagnóstico que hemos hecho de las causas de tales fenómenos tiene que ver, de una parte, con el permanente asedio y agresión imperialista contra el proceso nacional liberador bolivariano y por la naturaleza de clases de la fuerza que, hasta ahora, han ocupado el papel dirigente del mismo. Y de otra parte, con la debilidad de quienes sí podrían tener el potencial clasista para dirigir un proceso de genuina construcción socialista. En la línea política de nuestro 14 Congreso, realizado en agosto del 2011, decimos lo siguiente, cita: por un lado, el sujeto social que hasta ahora ha dirigido el proceso corresponde a un perfil clasista de sectores medios y pequeña burguesía, no de clase obrera, que es el verdadero sujeto social históricamente llamado a construir el socialismo. Y por otro lado, la propia clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, en general, no han alcanzado todavía en nuestro país el nivel necesario de conciencia, organización, claridad programática y movilización que les permita imponer su hegemonía de clase y forzar el rumbo de los acontecimientos en la dirección correcta. Cierra la cita. Debido a esa naturaleza de clase de la fuerza dirigente del proceso, el posible desarrollo de este tiene un techo relativamente bajo, ya que es estructuralmente incapaz de avanzar hacia el socialismo y ni siquiera estar en capacidad de cumplir a cabalidad con las tareas propias de una revolución de liberación nacional. La razón para ello es muy simple, puesto que los intereses específicos de clase de las fuerzas que han dominado y dominan el proceso bolivariano se oponen objetivamente a las transformaciones profundas de la sociedad. Tales fuerzas han impulsado el proceso solo en la medida en que los avances logrados resulten beneficiosos para ellos, pero han usado
y seguirán usando su posición de predominio para detener o desviar esos avances cada vez que sus intereses queden afectados por el progreso hacia la genuina liberación nacional y la perspectiva socialista. En tal sentido, insiste nuestra línea política en lo siguiente, citamos: lo que ha ocurrido esencialmente es que la burguesía asociada y subordinada a los monopolios imperialistas, especialmente estadounidenses, que ejercía el dominio del Estado y parasitaba de la renta petrolera, ha sido desplazada del control estatal, pero en general no por las clases y capas realmente interesadas en un cambio revolucionario. Son otros segmentos de la burguesía, fundamentalmente de la pequeña burguesía, asociados a ciertos grupos de individualidades civiles y militares, quienes, pese a la resistencia de factores progresistas y revolucionarios, ahora determinan la tendencia dominante en la dirección del Estado, no para transformarlo y crear un Estado democrático, popular, revolucionario, sino para administrar la renta petrolera bajo monopolio estatal, introduciendo reformas sociales y políticas, pero preservando el modelo económico rentista tradicional y el tipo de Estado burgués que corresponde a tal modelo, altamente burocratizado, elitesco, ineficiente, corrupto, populista y asistencialista. Cierro la cita. Así que, en la ausencia del partido dirigente de la clase obrera, en alianza con el campesinado y demás clases y capas sociales explotadas, y en la naturaleza de clase pequeño burguesa, de las fuerzas que dirigen y han dirigido el proceso, junto a la sostenida y multifacética política agresiva del imperialismo estadounidense europeo, es en ello que está la explicación esencial, en nuestra opinión, del acelerado desgaste que está experimentando el proceso sociopolítico venezolano. Similar caracterización se puede indicar con los matices y particularidades de cada caso de los otros gobiernos del mismo corte que surgieron en el continente desde principios de siglo, cabalgando una ola de socialreformismo patriótico, ola que ya hace algún tiempo alcanzó su clímax y parece haber entrado en reflujo en los últimos años. Una vez expuestos los intereses de clase de las fuerzas dirigentes del proceso bolivariano y alcanzados los límites de su progresismo, quedan ahora en evidencia las razones profundas que orientaron la formulación del modelo de partido que eligieron construir en 2007 para que se convirtiera en la vanguardia orgánica del proceso político que se propusieron adelantar. Y quedan igualmente en evidencia las causas últimas por las que las y los comunistas venezolanos decidimos, por nuestra parte, reafirmar el carácter marxista-leninista de nuestra organización. ¿Por qué? Y este es el punto central de esta ponencia. En todos los casos existe siempre y necesariamente una correspondencia dialéctica entre naturaleza y contenido clasista de cualquier acto político y el carácter de la organización que se construya como instrumento para llevar a cabo dicho acto. Si el contenido de clase del acto político en cuestión, digamos, la administración del gobierno de Venezuela, corresponde a un perfil pequeño burgués, entonces el partido que se construya para ello corresponderá también, naturalmente, en sus principios y formas de acción y organización a ese mismo perfil. Y viceversa, un partido construido sobre la base de principios y formas de acción y organización propiamente pequeño burguesas no podrá nunca servir para echar adelante eficazmente un proyecto que no corresponda a ese mismo carácter de clase. Por lo tanto, si el acto político que nos proponemos es nada menos que una revolución genuinamente socialista, entonces, según la apreciación del Partido Comunista, el instrumento adecuado al efecto no puede ser otro que un partido que responda en primer lugar y por encima de cualquier otra consideración a los intereses históricos de la clase que está objetivamente llamada a dirigir la construcción socialista comunista, la clase obrera como vanguardia del pueblo trabajador de la ciudad y el campo. Esto nos trae de regreso al partido de nuevo tipo propuesto por Lenin, cuyos rasgos principales podemos resumir así: A.
El partido tiene que ser un destacamento de la clase obrera, una parte de ella, pero su destacamento de vanguardia, su parte más consciente y conocedora de la teoría revolucionaria. B. El partido tiene que ser un destacamento altamente organizado, con una disciplina consciente, obligatoria, única e igual para todos sus miembros. C. El partido como vanguardia tiene que funcionar en estrecho vínculo con las masas a fin de dirigirlas y conquistarlas para la lucha política revolucionaria. D. El partido tiene que ser la forma más alta de organización de la clase trabajadora y tiene que estar en capacidad de dirigir a las demás organizaciones de la clase y del pueblo en general. E. El partido debe organizarse a partir del principio del centralismo democrático, que combina dialécticamente la más amplia democracia posible en los debates con la dirección centralizada, y única en la acción, lo cual permite aprovechar tanto la riqueza de la experiencia y la sabiduría colectiva por un lado, como los beneficios de la actividad cohesionada con máxima efectividad en la ejecución de las tareas acordadas. Por otro lado, no es casual, concluimos, que quienes dirigían y dirigen el proceso bolivariano de contenido reformista, progresista y antiimperialista hayan optado por promover la construcción de un partido de multitudes sin perfil de clase definido, ya que sus objetivos, por la propia naturaleza pequeño burguesa de la clase dirigente, no es construir el socialismo, así lo pregonen, sino desarrollar procesos capitalistas de acumulación interna, de ámbito nacional y regional, que les beneficia como clase social que controla el poderoso aparato estatal venezolano, en cuyo proceso de acumulación de carácter nacional y regional entra en abierta contradicción con las grandes corporaciones transnacionales y las potencias imperialistas que están al servicio de estas. Tampoco es casual que quienes desde hace 86 años levantamos la bandera del socialismo científico y sostenemos la necesidad de la transformación revolucionaria del modo de producción capitalista dependiente venezolano, que concebimos la transición al socialismo como la dictadura democrática revolucionaria del proletariado, hayamos, una vez más, optado por mantener y desarrollar una organización marxista-leninista que lucha diariamente por convertirse en vanguardia de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano, propugnando la unidad revolucionaria, obrero, campesina y popular como núcleo generador de la más amplia alianza antiimperialista y antifascista, capaz de construir y producir una nueva correlación de fuerzas que dispute el poder en Venezuela, tanto a la derecha proimperialista como a las corrientes entreguistas del proceso, para garantizar su curso nacional liberador y abrirle verdaderas perspectivas al socialismo comunismo en tierras bolivarianas. En consecuencia, en los últimos años nuestro partido se ha propuesto fortalecer su perfil de clase, desarrollando de manera más dinámica nuestros vínculos con las masas, especialmente con las y los trabajadores. Como lo constató la 13ª Conferencia Nacional realizada en agosto del 2014, hemos procurado, por mandato reiterado de nuestros máximos organismos de dirección, poner en práctica una política de crecimiento dirigido que prioriza y privilegia la incorporación de nuevos militantes entre las y los miembros más activos, disciplinados, organizados y conscientes de la clase trabajadora. Hemos revisado nuestra vida interna a fin de promover la proletarización integral del partido y potenciar la presencia de obreras y obreros en los órganos de dirección. Nos hemos esforzado por desarrollar iniciativas que fomenten la conciencia, la organización y la unidad de la clase a fin de resolver las debilidades que han impedido asumir un papel efectivamente, revolucionario. Y al mismo tiempo nos hemos empeñado en el fortalecimiento de la disciplina en la vida orgánica de nuestro partido, de conformidad con la doctrina marxista-leninista, esmerándonos cada vez más en la aplicación rigurosa de los estatutos, en la regularización del funcionamiento de los organismos de dirección colectiva, en el apego al principio del centralismo democrático,
en la permanente revisión crítica y autocrítica del funcionamiento de las secretarías, departamentos, comisiones, frentes de trabajo del partido, en el fortalecimiento del trabajo de las organizaciones de base celulares, en la construcción y aplicación de una correcta y eficaz política de desarrollo, seguimiento y evaluación de cuadros. Como resultado de todo ello, según lo constató también la 13ª Conferencia Nacional de agosto de 2014, donde dice, cito textualmente, el PCB es actualmente una de las fuerzas con mayor cohesión organizativa, política e ideológica que existe en el país. Cierra comillas. Estamos plenamente conscientes de nuestras deficiencias. Sabemos que nuestros éxitos recientes de cara a la clase trabajadora son todavía insuficientes, que nuestra influencia en la amplia masa trabajadora, campesina y popular sigue siendo relativamente modesta y que nuestra vida interna todavía no es idónea. Pero estamos firmemente comprometidos a corregir esas deficiencias en la perspectiva de acumular fuerzas para convertirnos efectivamente en un factor capaz de disputar el poder político en Venezuela. Esa es, precisamente, una de las tareas centrales que se propone impulsar nuestro 15º Congreso Nacional, que se inicia este 22 de junio. A la luz de las experiencias que hemos vivido a lo largo de la historia, hoy ratificamos nuestro convencimiento colectivo de que la ruta hacia la construcción del partido que queremos queda delineada por la aplicación tenaz y consecuente de los fundamentos del marxismo-leninismo, en cuyo desarrollo el camarada Lenin, Vladimir Ilich Lenin, nos entregó invalorables aportes. Un partido que se sustenta en la unidad ideológica marxista-leninista, en la unidad política construida en nuestros congresos, en la unidad orgánica y la unidad de voluntades, expresión de la concepción leninista de organización, es capaz de garantizar la unidad en la acción revolucionaria para la conquista del poder por la clase obrera. En esta dirección avanza nuestro esfuerzo por construir el Partido Comunista de Venezuela, unidad revolucionaria, obrero, campesina y popular, para luchar hasta vencer con los trabajadores al poder. Muchas gracias.